Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy 5 de julio del 2020 les doy la bienvenida. Empecemos. Para poder entender el planteo que les traigo en el día de hoy, les mostraré el análisis de 3 índices de los Estados Unidos que nos comunican el estado de los activos en su actualidad. Comenzaremos con el Standard & Poor's, donde vemos como cada semana el precio viaja de soporte a resistencia, un soporte marcado con la media móvil de 200 diaria y una resistencia en la zona de gap superior, donde por cierto el precio se encuentra en estos momentos. Obviamente, la carta asignada es la carta del enjaulado. Si miramos un zoom en compresión semanal, podemos observar los grandes movimientos que hemos visto estas últimas 5 semanas, alternados en alcistas y bajistas, llegando a variar el índice en un 8%. Lo que aún estamos buscando es la señal alcista o bajista de acuerdo a los próximos movimientos. El quiebre de las líneas de tendencia y la imposibilidad de romper la zona de resistencia del gap ayuda a la visión bajista, pero no podemos descartar la visión alcista porque el soporte de la media de 200 ha oficializado como protagonista del actual movimiento. Próximamente, el precio saldrá de su jaula y el panorama de seguro será mucho más claro. En el caso del Dow Jones, tiene también varias dosis de indicaciones bajistas. Al igual que el S&P, no ha podido con la zona de gap, pero en este caso se suma como zona de resistencia la media móvil de 200, dando como resultado un panorama aún más complicado. En una visión más lejana, vemos como luego de la gran caída que vemos a la izquierda que han tenido todos los índices y activos, el precio ha recuperado la baja con una alza considerable, pero no ha logrado romper máximos históricos. Y esto nos da un pie para hablar del tercer índice de los Estados Unidos que vamos a hablar en el día de hoy. El caso del Nasdaq es un caso aparte. Veamos entonces cómo el precio ha podido superar la gran caída, denominada como algunos analistas la caída del COVID-19, y el precio ha logrado incluso quebrar máximos históricos. Es por esto que le asigno la carta de muy buena compresión semanal. La respuesta a esta gran subida claramente está dada porque en este índice ponderan las empresas tecnológicas que por cierto han tenido muy buena semana. Entonces nos encontramos esta semana con un panorama contrapuesto, con acciones subiendo fuertemente ubicándose en máximos históricos y por otro lado acciones que aún no han podido recuperarse del gran golpe. Un claro ejemplo de esta muy buena compresión semanal es el caso de las acciones de Netflix bajo el ticker NFLX. Los que realizan análisis fundamental basan su alza en que debido a la pandemia del coronavirus se han aumentado las horas de los usuarios frente a las pantallas y que eso ha influido claramente en el precio de sus acciones. Los analistas técnicos han visualizado en su compresión semanal movimientos interesantes al menos en el corto plazo. La fuerza relativa ha sido uno de los detalles más considerados por los analistas. Para los que no entienden este concepto, se basa en la fuerza o debilidad de la caída cuando una corrección se apodera de la mayoría de los mercados. Si los activos en promedio caen un 30% y uno cae un 10%, indica que su fuerza relativa es alta, y este aspecto es muy considerado por los analistas técnicos de cara al análisis de rebotes o correcciones del precio de activos. Sumado a Netflix, Amazon es otro caso de este mismo ejemplo, con una alza considerable, logrando máximos históricos y logrando además ganarse la carta de Picasso Bursátil de muy buena compresión semanal. Los analistas fundamentales en este caso también hablarían del Prime Video de Amazon y del exitoso e-commerce como justificativo de semejante alza. Como analista técnico no puedo dejar de transmitirles cautela cuando el precio se extiende por demás en su altura. Recuerden que el precio siempre vuelve a sus medias móviles. Mucho cuidado con perseguir el precio y si así lo prefiera, ajuste mucho su stop loss.
Las acciones de la empresa Zoom, también dentro del índice Nasdaq, siguen su senda alcista. Hace unas semanas habíamos analizado también este activo, es por esto que les dejo en la parte superior un link al video al que pueden ver qué decíamos en aquel entonces sobre este activo. Pasando al análisis técnico, en este caso tomé las líneas de tendencia para que puedan observar cómo el precio se comporta con ellas. Cuando los mínimos son ascendentes y las líneas empiezan a conformarse, y a lo que debemos prestar atención es a las líneas de aceleración como vemos en el gráfico, otra herramienta fundamental a la hora del análisis de tendencias. Claramente, la carta asignada es la carta del vuelo alto. Y así como teníamos a dos grandes alzas como el caso de Netflix y de Amazon, acá les presento dos activos que no forman parte del índice Nasdaq y que no se vieron representados por esta gran semana. La carta asignada es la carta del freno. A la izquierda vemos las acciones de McDonald's y a la derecha las acciones de Coca-Cola. Activos que no han podido recuperarse de la gran caída del COVID-19 y muestran por lo menos en el corto plazo una dificultad en su fuerza alcista. Un comentario en el video de la semana pasada me pedía la utilización de Fibonacci en el resumen. Es por esto que he utilizado el caso de las acciones de Coca-Cola para mostrarles un claro ejemplo en su utilización. Luego de un movimiento tendencial, el retroceso de Fibonacci nos da una pauta de posibles puntos de finalización de su corrección. Aquí podemos ver cómo cada nivel oficializa de soporte y lo que se busca es la fortaleza en los niveles de Fibonacci para una decisión de trading. El tema es muy extenso, pero es una herramienta muy fundamental y más incluso si utilizan ondas de Elliott. Pasando a Latinoamérica, observamos en el índice de México cómo la carta de la pared le sienta bien. Apretada la cotización entre una línea de tendencia de corto plazo y una zona de fuerte resistencia, nos empieza a decir que puede venir un próximo movimiento. Atentos amigos mexicanos a ver con qué nos sorprende el mercado en los próximos días. Mirando las acciones tecnológicas de la bolsa de Estados Unidos, esperábamos que eso repercutiera de alguna manera en los activos argentinos. Bueno, eso no pasó. El índice de la bolsa argentina cotizado en dólares cayó un 7% esta semana, cerrando por debajo de un soporte importante. Aproveché también para marcar un retroceso de Fibonacci para que esta caída se convierta en esperanza. Si observamos, el 38.2, el 0.5 y el 61.8 son claros soportes que podrían auspiciar una finalización de esta caída. Sin embargo, vaya con mucho cuidado. Un posible pullback a la media móvil de 200 diaria podría haber sido una mala noticia, sumado incluso a la rotura de la línea de tendencia de corto plazo. Sigamos de cerca cómo continúa, pero ajuste por favor su stop loss. Y si hay algo de lo que se ha hablado mucho esta semana es del supuesto hombro cabeza hombro del Merval en pesos, y me pareció muy oportuno crear un gráfico con esta idea porque todos estamos viendo la misma obra. El debate de si es o no es un hombro cabeza hombro se los dejo a ustedes en los comentarios. Tenemos posturas a favor y posturas en contra y eso es lo interesante. La carta asignada claramente es la carta del comodín, donde los invito a seguir a Picasso Bursátil en las redes y suscribirse al canal. Aprovechen a suscribirse mientras pasamos al próximo gráfico. Otra vez Picasso con el enjaulado del activo Vima. Y sí, si hace 7 semanas que lo tenemos en ese mismo lugar, sigo mostrándolo hasta que en algún momento el precio vuele. Para arriba o para abajo, veremos. También me pidieron que analice las acciones de Transener y aquí las traemos. La carta asignada entonces es la carta de En la Mira. Siéntanse libres de pedir en los comentarios el video del activo que quieran y después vemos si entran en el próximo compresión semanal. Ya pasando al análisis de Transener, vemos que en los últimos días ha roto una línea de tendencia, se ha ubicado por debajo de la media móvil de 200 y por debajo también de una zona de resistencia fuerte.
lo cual no son buenas noticias. Por Fibonacci podría estar en una zona de activación alcista. Quizás tengamos que esperar alguna señal para poder determinar si esto es alcista o bajista por lo pronto del corto plazo. A las acciones de Cablevisión cotizadas en pesos les asignamos la carta del suspenso, porque ha llegado a una zona clave de definición. Una resistencia marcada entre otros puntos por el cierre de la primer vela de su historia. Los 445 pesos son un número importante para el activo, aunque recordemos que esos 445 pesos no son lo mismo que cuando comenzó a cotizar. En ese entonces el dólar contra el peso argentino estaba a 17 pesos y hoy está a 112. Lo que siempre digo, mucho cuidado al mirar este tipo de gráficos y con tomar rendimientos en pesos como si fueran rendimientos reales. Y ya pasando al análisis de los ADRs argentinos, empezamos por el más nombrado, el Banco Galicia. La semana pasada hablábamos de la lucha que estaba teniendo el precio con esta doble línea de tendencia y cómo el precio luchaba muy difícilmente con la resistencia. Si quieren ver ese análisis y ver una visión de más lejos para poder ver las zonas marcadas como soporte y resistencia, les dejo el link en la parte superior. Pero les decía, fíjense, que alguien terminó ganando y fue la visión bajista. Las líneas de tendencia desistieron y la resistencia fue más fuerte, dando como resultado una caída abrumadora semanal, cerrando un menos 11%. Es por esto que la carta asignada es la carta del terreno resbaladizo. Las acciones de Central Puerto y Pampa Energía que siempre hablamos siempre siguen en el mismo lugar. Parece que la volatilidad no es su fuerte y pareciera además que están a la espera para acompañar si algún momento se hace concretar. Por lo pronto, lateralizan en el corto plazo con gran tranquilidad. Banco Macro también en terreno resbaladizo cerró la semana rompiendo la línea de tendencia que hablábamos la semana pasada, cerrando esta semana con un menos 10%. Recordemos cómo el precio actuaba en las líneas de tendencia de las acciones de Zoom, que hablábamos justamente anteriormente, y veamos cómo actúan en este lugar, para que puedan ver cómo es el comportamiento del precio de cara a la toma de decisiones. Recuerde, en el análisis técnico no debe iniciar una posición porque cree algo, o sea, basado en una creencia. Debe basarse en herramientas técnicas. Y en el campo de las monedas, la semana pasada hablábamos de esta posible figura para el peso argentino frente al dólar, donde más allá de la figura, lo que hay que ver es cómo se comporta el precio frente a la contratendencia. Será clave para ver si la continuación alcista se concreta en este movimiento. Bueno, y hasta acá fue Compresión Semanal. Espero que les haya gustado y acá les dejo para que puedan seguir al canal o algunos videos relacionados. Si les gustó, compartan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, y si no les gustó, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.